Hola a todos, bienvenidos a Filosofía de Película, yo soy Oscar. Antes que nada, escribí en la sección comunidad, en la caja de comentarios, un comentario elogiando al neonazi Nick Fuentes. Me quiero disculpar públicamente por esto. No lo conocía, únicamente había visto un video suyo. Cuando lo busqué en Google me apareció el artículo de la Wikipedia que lo describe como un fascista, supremacista blanco y antisemita. Pero la posibilidad de que la Wikipedia estuviera diciendo la verdad acerca de algo me pareció tan ridículamente improbable que no lo chequeé. Debería. Quería aclarar esto. Su video sobre el bombardeo a Qatar, el bombardeo israelí a Qatar, está interesante. Al César lo que es del César. Eh, por otra parte, un nazi que se apellida Fuentes. En serio. Flaco, vos vas a ser el primero en la cámara de gas. No es por nada. Iba a decir que esa gente perdió por completo el sentido del ridículo hasta que me acordé que nunca lo tuvieron. Hablando de gente que sí merece elogios, involuntariamente creé un club de fans de John Brown. O sea, yo lo mencioné, John Brown, como quien dice Napoleón Bonaparte, Cristóbal Colón, Julio César. Creí que era un personaje histórico mucho más conocido. Y ¿quién carajo es? Un montón de personas me escribieron, ¿quién carajo es John Brown? Lo buscaron, wow, quedaron fascinados. Me dicen por qué no escribí la historia. Sí, en breve en un post de comunidad. Sí, estaría buena la historia. Es una historia interesante y por lo visto menos conocida de lo que yo pensaba. Um, ¿Saben que en una novela que estoy escribiendo, los héroes están basados en el Comité Secreto de los Seis? Es, es una historia alternativa con vampiros, es una completa flipada. Pero los héroes, los rescatadores, están basados en el Comité Secreto de los Seis. ¿Por qué me interesó esa historia? Porque ahí no hay nada gris. Eso es blanco y negro. No hay, no, que el héroe tiene que... Las historias de héroes puros son poco realistas y la gente ahora quiere personajes más complejos, matizados, moralmente grises. Ahí no hubo nada gris, eso fue blanco y negro. Eso fue un montón de gente que podría haber vivido tranquilamente una vida de privilegio en el verdadero sentido, de privilegio legal, de privilegio económico, tener alguna finca en el norte de Estados Unidos, en Massachusetts, donde eran la mayoría, disfrutar del paisaje mientras los negros laburaban por ello. Los tipos se la jugaron todas, perdieron mucho la vida, la salud, la dinero, se batieron a duelo, intentos de asesinato, por algo que creían justo. Eso, ahí no hay ningún pero, esos tipos eran héroes, punto. No hay ningún, por eso los revisionistas los barren bajo la alfombra, porque no pueden inventarle ningún pero. A Lincoln le podés meter 20 peros. Sí, Lincoln abolió la esclavitud, pero. A Brown y compañía no hay ningún pero. Esos tipos eran héroes. Lo máximo que pudieron inventar es que estaban locos. Diagnóstico, te lo juro por Dieguito Maradona. Me dicen, por ahí va a escribir una historia, la historia real, digo, brevemente, en 1500 palabras, en un post de comunidad. Me dicen, lo más importante de una película es el guión. Mire, trata de hacer bien todo, ¿no? Después ya lo que salga mal va a salir mal solo. Yo creo que una película puede funcionar con un buen guión y nada más. Con nada más que un buen guión. Buenos actores ayudan, pero un buen guión sobre todo. Con buenos actores Sol también puede funcionar. Y si tenés las dos cosas, tenés buenos actores y tenés buen guión,
tenés altas probabilidades de que una película funcione con eso solo. Lo contrario no es cierto. Si no tenés buenos actores y no tenés un buen guión, todo lo demás es estupendo. Estupenda música, estupenda fotografía, estupenda dirección de cámaras, estupendos efectos especiales. Puede ser, hay casos, contados con los dedos de una mano. Hay casos, pero es muy cuesta arriba. Así que matizándola, la respuesta, yo le diría que sí, que el guión es lo más importante. El guión es lo más importante. Me dicen, porque comenté que Estados Unidos expanda el estilo espartano, fue un imperio, no fue un imperio colonial, fue un imperio de estilo espartano. Me dicen, ¿quise decir romano? No, espartano. Los romanos no tenían esa estrategia. Los espartanos formaron una liga que no era una liga, era una liga de verdad. Y lo que hacían es, cuando te incorporaban a la liga, te hacían un censo de población, veían tus recursos económicos y te decían cuántos soldados tenías que aportar al ejército de la liga. Que era el ejército de la liga, vos no tenías más ejército propio. Y si lo tenías aparte. Vos tenés que aportar tantos soldados al ejército de la liga, y a ese ejército de la liga los entrenaban igual que a los espartanos. Le daban el entrenamiento draconiano que tenían para ellos, el mismo se lo daban a estos tipos. Tenían un voto en la asamblea, cada ciudad tenía un voto, tenía voz y voto en la asamblea de la liga, y cuando los habían asimilado por completo, los consideraban parte de Esparta. Esto se llamaba cinecismo, que quiere decir una misma ciudad. O sea, no había esta distinción entre la metrópoli y la colonia que caracterizan los imperios coloniales, sino que el territorio de la colonia se convertía en parte del mismo estado. Estados Unidos se expandió así. Modernamente. Con sus matices, con su propio color local, obviamente, no estamos hablando de otro mundo, pero se parece mucho al modo de expandirse de los espartanos. Y tuvo sus cosas raras, como Liberia, que es la única colonia propiamente de Estados Unidos, y cosas. Los territorios de ultramar, Hawái, tuvo un montón de cosas raras, pero el método principal de expandirse era lo que los antiguos llamaban cinecismo. ¿Qué define una casta como tal? La definición que dan las ciencias sociales, o sea, esto no es una opinión personal, es que la casta tiene los casamientos con alguien que no es miembro de la casta están prohibidos. Todos los casamientos son internos, esto define una casta. Lo que sí es opinable es cómo se forma una casta. Durkheim, el pionero de la sociología estudiada científicamente, decía que una casta es una clase social que se ha radicalizado. Y yo no creo esto. Yo creo que una casta es más bien un país que está dentro de otro. Un país que comparte el territorio con otro. Pero de hecho es otro país. Yo creo que esto es una casta realmente. Creo que las clases sociales son un fenómeno, no es una diferencia de grado, que esto es lo que pensaba Durkheim. Yo creo que las clases sociales son un fenómeno esencialmente distinto a las castas. Yo creo que las castas son otra cosa. Las castas son más parecidas a la diferencia entre dos países, entre dos estados, que no a la diferencia entre ricos y pobres, digamos. Pero bueno, la definición formal, la definición que acepta, y repito, esto no es una opinión, es la definición que acepta todo el mundo, cualquiera sea su posición política, cualquiera sea su opinión en ciencias sociales. Una casta es un grupo, es una parte de una sociedad, es una parte que forma parte y que integra una sociedad más grande, donde los casamientos externos están prohibidos. La casta solo puede casarse, un miembro de la casta solo puede casarse con otro miembro de la casta.
Esta es la definición, esto es una carta, punto. O sea, es la definición, no es una cuestión opinable. Varios comentarios sobre la revolución nepalesa. Bueno, ahora estoy un poquito más informado. No es que entienda mucho qué está pasando, pero en los primeros días me abstuve de decir nada porque simplemente no había información. Me llama la atención tres cosas de acá. Una es que no parecen tener una línea ideológica los rebeldes. Esto es algo que me sorprende mucho. Van a una cuestión concreta, tangible, que es la hostilidad a los Nepo Babies, a los hijos de los burócratas del partido que se la pasaban posteando su estilo de vida ostentoso en las redes sociales, mientras la mayor parte del país se estaba cagando de hambre. En algunas partes literalmente había hambre. Fueron con una cuestión muy concreta. No hay un discurso ideológico y no cometieron el mismo error que la primavera árabe, con la que la están comparando mucha gente, que es esperar algo de Occidente. No saben que en Egipto esperaban que, bueno, vamos a hacer una democracia, Occidente es democrático, no van a ayudar. Mandaron 300.000 hombres a defender la dictadura, el democrático Occidente. No esperan nada de Occidente y tienen razón porque Occidente hoy no vale nada. Tienen razón en no esperar nada. Dos, el poder real lo tienen los militares. O sea, porque todo el mundo está comentando esta cosa extraña de que nombraron a una primer ministra votándola en las redes sociales, toda esta cosa rarísima, pintoresca. Está bien, los militares no están en el gobierno. Los militares no tienen el gobierno, decidieron no tomar el gobierno. Lo mismo que en la Revolución Rumana de 1989. Eso no quiere decir que no tengan el poder. Esta mina que eligieron en Twitter, o en lo que sea, creo que fue en Reddit, esta mina que eligieron en Reddit gobierna mientras los militares la dejen. O sea, los que realmente tumbaron al gobierno fue el ejército que, no por acción directa, sino por dejar hacer. El ejército decidió no defenderlo al gobierno. Solo que en vez de dar un golpe de estado y tomar el poder ellos, dejaron que la gente que había prendido fuego el parlamento votara un nuevo parlamento en Reddit. Bueno, dale, este es el gobierno ahora. Vamos a dejar que gobiernen estos. Y esto no va a ser gratis. Mínimo va a hacer falta una amnistía general, porque esos tipos que vienen de estar toda la vida sirviendo en un ejército con espantosas violaciones a los derechos humanos, no debe haber uno limpio ahí. En mínimo van a tener que hacer una amnistía general, que es un precio razonable a pagar, pero es un precio alto. Y por último, ¿qué va a pasar con China? Esto es algo que es tercero, nadie menciona qué va a pasar qué va a pasar con China. En Rumania, el exterminio, y digo, no es una figura retórica, esa fue la orden, exterminar a la policía secreta rumana, no quedó uno. El exterminio de la policía secreta fue un recurso de intimidación a la Unión Soviética. Si invadís acá, esto te va a costar muy caro si nos mandan una invasión militar. Acá no hubo nada parecido, por suerte. La guerra civil rumana fue breve pero espantosa. Murieron más de 10.000 personas en 10 días, o sea, 1.000 muertos por día. Fue una guerra, fue una carnicería esa guerra. Breve, por suerte. Acá no estamos viendo nada parecido, pero está la pregunta de qué va a hacer China. Porque vos no podés hacer una revolución solo tumbando al gobierno. Tenés que encontrar un nicho en la política internacional, tenés que formar alianzas, tenés que encontrar a alguien que te defienda contra los peces gordos.
no contra el boludo que se fue en helicóptero. Necesitas que alguien que te proteja contra los peces gordos. Por eso acá los nacionalistas criollos, acá digo en Argentina y en toda América en realidad, los nacionalistas criollos lo primero que hicieron es mandar gente a Londres a aliarse con Inglaterra. Que esto los hispanistas y otros analfabetos que aprenden de geopolítica en Star Wars dicen, oh, es que esto no fue una verdadera revolución, no eran rebeldes que luchaban por la libertad contra el malvado imperio galáctico, en realidad todo esto fue orquestado desde Londres. No, necesitaban integrarse de algún modo a la política internacional y la opción más obvia era ir a ver al principal enemigo, era ir a aliarse con el principal enemigo de España, por lógica. La misma razón por lo que los nacionalistas norteamericanos se aliaron con Francia, era el principal enemigo de Inglaterra. ¿Cuál va a ser el nicho que va a encontrar en la geopolítica Nepal? Porque sin eso la revolución se cae. Aunque ahora parezca un triunfo contundente, si no encuentran un nicho si quedan solos en el mundo, si no tienen ningún aliado y aliado digo aliado de peso, aliado con armas, aliados capaces de borrar a China del mapa, se cae. No, la revolución se cae. Es una anécdota pintoresca como fue la revolución checa, como fue la revolución húngara. Son anécdotas pintorescas que no van a ningún lado. Una primavera corta, no es una primavera, es un veranito de San Juan, después del cual vuelve el invierno. Así que no veo que la película haya terminado en Nepal. Espero que encuentren ese nicho y espero que esto siga adelante. Me dicen lo que comenté de África, me recordé el futuro de África, que creo que va a empezar a formar su propia cultura. Me recordó a un tipo que inventó un estilo que se llama Afrobeat, que es una mezcla de la alta cultura europea con ritmos tradicionales africanos, que le recuerda un poco al tango. Sí, el tango es un poco eso, es la mezcla de las músicas folclóricas de Argentina con el vals, con la alta cultura europea. Me dicen que el tipo que inventó eso se la pasaba hablando en las canciones y en las entrevistas de la barbarie del colonialismo europeo, de la barbarie inglesa, del colonialismo inglés, y él tenía un harem. Ajá, o sea, lo que le caía mal no era la tiranía, lo que le caía mal era no ser él el tirano. Es bastante común. Me dicen, el idioma, la falta de un idioma común no es un problema. Para empezar, está el africán, que es una mezcla de todas las lenguas coloniales. Está el wahili, que sea el swahili, como se diga, que se habla en buena parte del África. Mucha gente habla inglés, mucha gente habla francés. Y en todo caso, ahí tiene la Unión Europea, que muestra que eso no es algo determinante. Y el ejemplo negativo nos tiene a los latinoamericanos, que nunca logramos formar una alianza que funcione a pesar de que hablamos todo el mismo idioma. Yo no creo que esto sea un factor determinante. Sobre el escenario de historia alternativa de la América vikinga, ¿qué pasaba? Nadie analiza, me parece que el principal escenario de contrafáctico es qué pasa si España no descubría América. Está interesante esto. A ver, España necesitaba Castilla, vamos a ser exactos. Castilla necesitaba seguir expandiéndose a alguna parte, porque por el método que había unificado la península ibérica, si América no era una opción, el Imperio Otomano no era una opción, estamos hablando de un siglo antes de la batalla de Lepanto. Castilla no podía parársele de manos al Imperio Otomano, ni por casualidad en el siglo XV. Creo que la opción más razonable, perdón que use este término, era invadir el Imperio de Mali. Era un imperio tecnológicamente atrasado, culturalmente distinto, donde podían vender el verso de que estamos yendo a cristianizar a los paganos, y tenían oro para tirar para arriba. Creo que el equivalente,
El imperio de Mali era lo más parecido al imperio quichua si no hubieran descubierto América. Creo que esa hubiera sido la conquista española, hubiera sido la conquista de Mali. Eh, Desde luego, esto siempre son conjeturas más o menos ilustradas, nunca podemos saber realmente. Porque hay gente que se las toma muy en serio los escenarios de historia alternativa. Nunca hay que olvidarse que es ficción, nunca podemos saber qué hubiera pasado realmente. Eh, el escenario de que América estaba desierta. Esto escuché, vi un video que analizaba de este tema que señalaba las diferencias para Europa, si nunca hubiera existido un contacto, porque el caballo es oriundo de América. Cuando, cuando se formó un puente terrestre al final de la última glaciación entre América del Norte y Asia, no solo pasaron humanos de Asia a América, pasaron caballos de América a Asia. El caballo invadió el viejo mundo y esto fue la historia del mundo sería otra, punto, sin el caballo. Otra cuestión importante es que a partir del descubrimiento, un asunto muy importante en que afectó la civilización europea fueron los cultivos domesticados en América. Si no hubiera habido gente en América, nadie hubiera domesticado el maíz, nadie hubiera domesticado otros cultivos de, del Nuevo Mundo. Y por último está el tema de la peste. Alguien creó un video, otro, diciendo por qué no existió la gran peste europea. ¿Quién le dijo? La sífilis, ¿qué crees que fue? Es verdad que no fue ni por casualidad comparable a la gran peste americana, pero existió la sífilis. La sífilis es oriunda de América. No fue tan grave como la gran peste americana por la razón que sí decía este hombre, que la ciudad europea era una mugre. La gente tenía las defensas por el techo. Estaba con las defensas y sistema inmune al tope. ¿Vieron Pocahontas de Disney cuando llega a Inglaterra? ¡Ah! Asomándose el carruaje maravillada en Londres. No es históricamente adecuado eso. Hay una carta de la verdadera Pocahontas. Imagínense a alguien que se crió en la bahía de se me ha olvidado, se crió en lo que hoy es New York antes de la industrialización y visita una ciudad de la temprana edad moderna sin cloacas, sin agua corriente, sin recolección de residuos. No quedó muy impresionada, vamos a decirlo así. En otro escenario me dicen que hay una historia donde América estaba desierta, pero es colonizada por unos náufragos irlandeses en el año 600 que terminan olvidando su origen y en realidad adoptan una cultura tribal y se vuelven más o menos los indios y son descubrientos en 1492. O sea, son básicamente indios, pero son rubios. Y lo que plantea la historia, que por cierto el escenario es totalmente inverosímil, nunca se les ocurrió hacer un barco para ver la tierra donde vinieron sus antepasados, pero bueno, vamos a comprarlo. El punto de la historia es cómo se hubiera justificado el exterminio sistemático o la esclavitud de gente parecida a ellos. Primero, la conquista de América no fue un exterminio sistemático, al menos no en la época colonial, porque nos tendemos a olvidar que la conquista de América, me refiero a la conquista de los territorios indígenas por parte de europeos y sus descendientes, la terminaron las repúblicas independientes, no la terminó Inglaterra, España nunca llegaron a conquistar todo el continente. La terminaron las repúblicas independientes y esa última fase de la conquista fue la más brutal de todas. Ahí sí hubo exterminios sistemáticos. Primero. Y segundo, los celtas, los irlandeses y los bohemios
pueden dar fe de que ni los españoles, ni los ingleses, ni los franceses se hacían mucha mala sangre en esclavizar a gente parecida a ellos. Esto es una boludez de algún progre con el pelo teñido de violeta de California. Eh, no, que se hubieran, no, esclavizar a alguien, esclavizar a un negro, por supuesto que quién se va a hacer mala sangre por eso, pero no, que hubieran hecho si hubieran tenido que esclavizar a un rubio. Le hubieran cagado latigazo, le hubieran puesto a cosechar algodón. ¿Qué te cree que es el mundo real? Me dicen qué pienso de la hipótesis de la América China. Tiene mala fama en el ambiente de la historia alternativa y creo que con buenas razones. La distancia entre China y California es el doble que la distancia entre la Española y España. No es poca la distancia, la diferencia. Y la costa oeste de América, la costa oeste, sí dije correcto, es la más pobre, la menos prometedora. Aunque algún chino hubiera llegado, hubiera dicho, ok, nada, paso. Creo que no es un escenario que tenga mucha posibilidad de hacer algo realista con él. ¿Qué pienso de la hipótesis de que hubo vikingos en lo que hoy es Argentina? No tiene ningún fundamento histórico. ¿Sabe cuál es el problema que veo con estas hipótesis? ¿No? Que por ahí hubo vikingos en Paraguay, vikingos en el Mississippi, vaya y pase, vikingos en Paraguay, vikingos en Argentina. ¿Sabe cuál es el problema? Que nosotros tenemos el concepto de América. Nosotros tenemos la idea de que existe un lugar, que es el mismo lugar, que se llama América. Pero si vamos a lo que son los hechos brutos, Buenos Aires está más lejos de la isla de Terranova que Islandia de Japón. Y esto lo puede chequear con Google Maps. O sea, bueno, están en la isla de Terranova. Bueno, te tirás un cachito más y llegás al Río de la Plata. No es así. No es así como funciona. Y por último, me dicen, estuve leyendo a Keynes, me llamó la atención lo sensato, que nada que ver con la caricatura que se pinta de él. ¿Sabe qué pasa con Keynes? Por un lado, específico en Argentina, el kirchnerismo lo usó keynesianismo como eufemismo de clientelismo. Estamos tomando medidas económicas keynesianas, quiere decir, estamos repartiendo planes sociales a cambio de comprar votos. Fue un eufemismo del clientelismo, keynesianismo. Y por otro lado, se lo ve, y esto más a nivel académico global, se lo ve a Keynes como el teórico de el Estado tiene que controlar todo, o sea, un marxismo disfrazado, básicamente como un equivalente de Marx. Del mismo modo que se malinterpreta a Adam Smith como el teórico de el Estado no tiene que controlar nada. Ni cuando uno lee lo que dice realmente, lo que escribieron realmente Adam Smith, lo que escribió realmente Keynes, se parece mucho entre sí, se parecen mucho más entre sí de lo que sugiere esa caricatura, y de ningún modo son esa visión grotesca de el Estado tiene que controlarlo todo, el Estado no tiene que intervenir en nada, el Estado es un cáncer. Ninguno de los dos dijo esas pelotudeces. Así que sí, conviene leer lo que usted, a Keynes no lo conozco mucho, la verdad, pero lo que usted dice a mí me pasó cuando leía a Dan Smith, que lo tenía como un charlatán, o sea, no como lo que es realmente Milei, como un chiflado, como lo que Milei decía hacer en sus discursos, y cuando lo leí es bastante razonable lo que dice Dan Smith. Esto ha sido todo por hoy, nos estamos viendo, hasta la próxima.